La idea está todo escrito, ¿no es cierto? Pero me parece que es lo que hemos tratado de hacer siempre, con la posibilidad de, en la práctica, explicar lo que nos cuesta trabajo, lo que nos da laburo resolver. Y no existe, en estos últimos 60 años, un producto milagroso analgésico que haya salido. No está, no existe, sigue siendo lo mismo. Como yo viví, o sea, soy el dinosaurio de todo esto, como viví la etapa complicada de hace 20 años atrás, de qué había pasado con los AINES, yo veo que en el transcurso, como dijo Bonica, en estos últimos 40 años no aprendimos nada. La idea es, tuve la suerte de que la cátedra de fármaco me facilitó un poco de historia de todo esto, y lo que yo quiero mostrarles es la historia, lo que pasó hace 20 y pico años atrás con los COX y lo que estamos viviendo ahora. Y después, ¿por qué un analgésico no sirve? Por eso tenemos que hablar de coadyuvantes. Entonces es una manera de saber que don Pepe, que viene, ya me probé con todo y no hay nada que me sirva, y ya tomé de todo y no hay una pastilla, y cuando voy a hacer un tratamiento al día siguiente te dice, sigo igual. Entonces esa situación es la que por lo menos quisiéramos más o menos debatir, porque creo que es lo único que nos va a servir para en el consultorio buscar una salida que por lo menos le sirva al paciente y nos sirva a nosotros para seguir aprendiendo. Entonces a eso apunto, o sea que no, por eso me interesaba explicarle primero por qué, les voy a hablar un poco de historia, porque es la única manera de saber dónde estamos parados hoy. No cambió nada en medio siglo. Eso es la triste realidad, pero sí es importante que ustedes se enteren de lo que pasó hace 20 años, porque no todo el mundo lo sabe. ¿Con cuál la cambio esta? ¿Con esta sería? No. Con la flechita para abajo, señor. La flechita, continúa con la tablita. Ahí está, mirá. A veces tendría que ser off the record todo esto, porque tendría que ser así. Pero la industria farmacéutica está contaminada. Nosotros somos las moscas de la contaminación. No que no tenemos que ser lo que llevamos toda la contaminación. Somos la causa de favorecer la contaminación. Porque prescribimos los que nos dicen, no prestamos atención a los efectos colaterales que puede tener un producto, porque hay un porcentaje importante, y lamentablemente está presente en los cotidianos, que a veces se prescribe por lo que dice el prospecto. Y hay un porcentaje grande de situaciones médicas que no son controladas porque por ignorancia de no tener idea de por qué estamos prescribiendo algo o una marca. Entonces uno normalmente se acostumbra a que lo viejo, por ahí como lo conocemos, sigue siendo la aspirina después de tantos años, la conocemos. Pasa lo mismo en neurología. Hay productos que pueden ser nuevos, pero no, dame lo que yo sé que me tengo confianza. Entonces, la idea es no caer en creer que hay un producto solo que le va a resolver un problema al paciente y nos va a poder resolver un problema a nosotros. Entonces, ¿qué son los AINES? Tienen más de 100 años de uso. Son los más consumidos y son desgraciadamente en la parte de automedicación creo que los más usados. La historia viene desde acá. Desde el año 2000, hace 25 años, que aparecieron los COX. Y ahora les voy a contar qué pasó con los COX y por qué estamos donde estamos. 70 millones de prescripciones en el año 1999. 100 millones de prescripciones de los COXIC en el 2001. Cuando salieron los primeros, salieron algunos que después los sacaron del mercado, pero lo vamos a ver. ¿Y qué diferencia de eficacia analgésica tienen con los más frecuentes? Por ejemplo, en artrosis, en artritis reumatoidea y el cáncer, que realmente son lo que más vemos, porque lo agudo lo resuelve doña Pepa tomando dos ibuprofeno dos ibuprofeno o 3 paracetamol y se fue en la semana. Pero el problema es todas estas patologías, que son las que vemos todos los días.
Con respecto a la artrosis, es un dato importante de la artritis. Nunca pensemos que tenemos que tratar el dolor como causa directa, o sea, como efecto directo de la artrosis. Tanto la artrosis como la artritis reumatoidea es importante entender, es fundamental entender que los dolores ocurren secundarios a los efectos ortopédicos de esas dos enfermedades. Siempre vas a encontrar dolores prestados de una patología. Entonces, si queremos usar saponificable de palta y soja, queremos usar diacerina, queremos usar glucosamida, es ponerse perfume y no bañarse. O sea, es usar productos que sirven para la enfermedad de base, relativamente, ¿no es cierto?, tiene su tiempo, pero no tenemos la posibilidad de sacar el síntoma, que es por el motivo de consulta. Y entonces estamos viendo que normalmente todas las situaciones clínicas son secundarias al problema de base, y casi siempre es un problema ortopédico, porque vamos a encontrar en las deshidrataciones, vamos a encontrar rotaciones y vamos a encontrar situaciones tendinosas y bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que a nivel, depende de la edad, el tema de que el hueso crece, el tendón no, el tendón acompaña, y ahí también es donde tenemos algunos problemas. Y cuando hacemos la variación de fijación de hueso entre el periodo de transición de los 18 a 25 años, ahí se empiezan a perpetuar algunas patologías que las vamos a ver después de los 50. ¿Se entiende el concepto? Bien. La diferencia analgésica, por eso quería comentar esto de un poco de la historia, está bien, esto después lo van a ver, pero hay datos importantes en Lancet, en el Mayo Clinic, es decir, en revistas importantes donde eligieron en esa época, fíjate, 2007, los COXI que habían salido en ese momento, comparándolo con el diclofenac, con el ibuprofeno y con el naproxeno. No hay mucho más. Hoy tampoco tenemos mucho más que eso. No existe más que esa cantidad. Entonces, lo que necesitamos es saber hasta dónde la diferencia de eficacia analgésica es distinta, o sea, perdón, la capacidad analgésica de cada uno de estos productos puede mejorar o no un paciente, es independiente de cada paciente, es individual de cada paciente. Entonces, sabemos que hubo evaluación entre ver si los COXI y el naproxeno, el diclofenac y el ibuprofeno tenían alguna diferencia. Y sabemos que ya desde esa época no hay diferencia. Y hoy tampoco la tenemos. Entonces, el dolor crónico en el cáncer, los antiinflamatorios lo que te pueden hacer, y te ayudan bastante, es en achicar opioides. O sea que por ahí podés hacer que disminuir un opioide porque estás potenciando la analgesia con un analgésico o con un antiinflamatorio. Está demostrado que la diferencia de eficacia analgésica es parecida. O sea que no hay, y tenés un límite y un tope de de dosis con respecto a hasta dónde podemos llegar, que es lo que vamos a ver ahora, los efectos colaterales, que son importantes. No hay diferencia de eficacia y desconocemos ahora todavía, porque hoy todavía nos está pasando, que no sabemos por qué algunos pacientes responden mejor que otros con una analgesia. Ahí es donde estoy convencido, no es que no sepamos por qué el analgésico actúa distinto, sino que lo que sí estoy convencido que es el coadyuvante el que hace la diferencia entre un paciente y otro. Me interesaría que cualquier cosa cortemos y hablemos, porque sí, vengo a comentar, es decir, estoy dando un concepto que me gustaría que ustedes lo están viendo en el consultorio, ver si lo debatimos, ¿no es cierto? Entonces, la selección del AINE debería basarse hoy y siempre, ¿no es cierto?, en la seguridad y en el costo. Por lógica, cuando decimos paracetamol, es la indicación. No siempre, pero es la indicación, pero hay que mantenerla y hay que respetar las dosis máximas. Se prescribe solo. Fíjate que hace 20 años atrás ya había 25.000 millones de dosis en Estados Unidos por año. Una locura. Y las consultas a la guardia por sobredosis paracetamol lo vamos a encontrar
que es la primera causa de intoxicación en pediatría. La lesión hepática por paracetamol es importante, hay que tener presente cuando uno lo receta, porque todo el mundo lo receta, que no haya un compromiso hepático previo. Se había hablado en el año 2011 que se limitaba la cantidad a 325. Hoy se modificó eso, porque casi todos los que vienen con diclofenac tienen 400. O sea que se ha modificado también. O sea que varían por modas, pero seguimos hablando de lo mismo. Y estamos hablando de 30 años atrás. O sea que a eso es lo importante de cuando decidimos hoy elegir un analgésico. Le estamos viendo que es lo mismo que hace 30 años. Entonces, por eso seguimos fracasando. ¿En qué caso lo podemos usar? ¿En el dolor nociceptivo o en el neuropático? En el dolor nociceptivo, por supuesto, trauma, postoperatorio, cólico, dismenorrea, lumbalgia, artrosis, artritis, cáncer. Y en lo otro, ustedes lo saben muy bien, es todo lo que esté relacionado con dolor neuropático, tanto periférico como central. ¿No es cierto? Y la polineuropatía. Y en esto, por eso, ahí lo deben saber ustedes que manejan la parte neurológica, que no es resolver un problema con un analgésico, sino son todos los coadyuvantes los que te van a dar una mano. El efecto analgésico, desgraciadamente, tienen un techo. Entonces, ahí es donde, por eso insisto con respecto a por qué los coadyuvantes. Sigue siendo la vía oral la más elegida y la que necesitamos, es la más práctica. Esto, que ahora se modificó un poco, que le han puesto, ahora le han agregado uno más, que le pusieron las pasarelas, le agregaron la baranda y todo, bueno, es agregar un poco, es exactamente lo mismo de siempre. Va a depender, para mí, exclusivamente va a depender del paciente. Las escaleras son para cada paciente, es imposible tener un protocolo. En oncología podés tener un protocolo por el lado del tratamiento, pero por el lado de los síntomas no podés tenerlo. Entonces sigue siendo por la boca, por el reloj, por la escalera y por el individuo. Eso es lo que interesa saber qué está pasando con un paciente con dolor crónico. Los diferentes perfiles de efectos adversos los tenemos que manejar. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero hay que recordarlo, porque estamos tan apurados que nos olvidamos a veces de evaluar clínicamente al paciente antes de tomar la decisión de usar un producto. Y lo vamos a ver, que eso sí, hago bastante hincapié en los coadyuvantes. Recordar que algunos coadyuvantes en algunas patologías pueden ser más graves que la enfermedad misma. Entonces, gastrointestinales, fallo renal, coagulopatía, hipersensibilidad, cierre de ducto, hepatopatías. Los efectos adversos más importantes, por eso tuvo todo ese problema hace 20 años atrás, es el efecto trombótico en los infartos y las alteraciones cardiovasculares con aumento de los riesgos cardiovasculares. Entonces, riesgo de efectos adversos graves, hemorragia digestiva alta, alergia, hepatitis, granulocitosis y síndrome de Stevens-Johnson. El mayor problema es la toxicidad gastrointestinal. Sigue siendo, le restamos importancia, porque el problema grave que tenemos, y esto es grave, es que el paciente cuando llega se tomó todo. Y no te cuentan, porque no te lo cuentan. Entonces, y si vos le llegás a decir que tome solamente 2 ibuprofeno, está tomando 4. Y ni hablemos del diclofenac, porque están usando 75 miligramos de diclofenac cada 6 horas. Sí. Entonces, esto es la parte más complicada, es recordar, porque legalmente podemos tener un problema. La epigastralgia, la gastritis, la pirosis, la úlcera endoscópicas, la úlcera sintomática, la complicada, la hemorragia gastrointestinal y la perforación. Esto hay que recordar. Sí, perdón, no sé qué. Yo hice guardia de practicante en el Gutiérrez. Sí. Y el jefe de guardia, Salvi, de apellido era gastroenterólogo. Entonces siempre cuando entraba te hacía la misma pregunta. Dice, ¿cuántas dosis? ¿Cuál es la dosis para hacer una úlcera sangrante de aspirina? Entonces, 5, 6, qué sé yo, miligramos. Una, chicos. Una. Con una aspirina puedes convivir a la paciente. Sí. Y después me podrás conseguir un vasito con agua. Ya te lo traigo. Ahí, gracias. Bueno.
en el año 2000, 16.500 muertes. Esto estamos hablando de los americanos, que son los únicos que por lo menos hacen algo, ¿no es cierto? 107.000 hospitalizaciones. 2.000 millones de dólares de costo. Un montón. Los inhibidores de la bomba de protones, podemos elegir ahora de todos los nuevos y todo lo que vos quieras, pero sigue siendo el omeprazol el más barato, bueno, bonito y barato. Que yo creo que ahí está el secreto, pero hay que usarlo. Y otra cosa que es importante, que en un paciente crónico que va a tener un tratamiento prolongado, sería indicado pedir un test para el Helicobacter pylori, porque es fundamental para poder tratarlo previamente, si es positivo, porque va a tener una predisposición a crear una duodenite y una situación más compleja por los AINES. Entonces, aumentamos el costo relativamente. ¿Lo piden ustedes o mandan a un gastroenterólogo? No, lo que pasa es que tenés que, es decir, desgraciadamente es una biopsia, o sea que tenés que hacer una endoscopía, pero sí es indicar, en la situación que se puede indicar, que hagan la consulta, porque es decir, caso puntual, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de un paciente que va a tener, ¿qué caso puede ser? Y un paciente que le descubrimos una artritis reumatoidea, y por una cuestión lógica la estamos enviando al reumatólogo y nos sacamos directamente el problema de encima, ¿no es cierto? Pero hay que saber si el colega tuvo el tiempo necesario para pensar todo lo que había que hacer, que a lo mejor lo pensamos nosotros previo. Entonces lo ideal sería, en un paciente que tiene que comenzar con un tratamiento prolongado con AINES, por lo menos descartar que no esté con una duodenitis por el Helicobacter pylori. Y eso es una situación que a veces pasa desapercibida si el paciente tuvo la gran suerte de tener una sinusitis, una bronquitis y una angina, donde le dieron amoxicilina y bloquearon la posibilidad de saber si tuvo o no, porque a veces se curan con eso, y que no hay otra cosa para darle. Entonces, analgésico con débil efecto antiinflamatorio, tenemos el paracetamol, la dipirona y los fluonicinatos. Tienen muy poco efecto antiinflamatorio. Los AINES esenciales por la OMS sigue siendo la aspirina, el ibuprofeno y el paracetamol, o similares. El naproxeno tiene mucho más componente gástrico que el ibuprofeno. Tiene mucho más efectos colaterales más importantes gástricos a nivel del naproxeno que el ibuprofeno. Ahora vamos a ver una tabla y un metaanálisis. Entonces, las dosis, que es lo que decía Juan, puede ser simplemente 50 miligramos de diclofenac, que te puede llegar a traer problemas, pero tenemos que saber la cantidad que tenemos que usar. El problema grave es si se cumple, que no siempre se cumple. Esto va a quedar, así que no hace falta que después ustedes lo van a... Acá está, y acá arranca el problemón que tuvimos hace 20 años atrás. En el año 96 está el meloxicam. Desde el año 96. Nosotros lo estamos usando hoy. Y el etoricosib desde el año 2002-2003. Es lo que estamos usando ahora. Los otros, de los 6 estos, gracias. De los otros, ahora vamos a ver. El celecoxib, el rofecoxib, el valdecoxib y el paracoxib tuvieron una vida corta y triste. Fue un éxito comercial. Fíjate que en el 2004 $7 millones y 2.500 millones de dólares de rofecoxib en ese año. Mirá lo que se vendió. Se hizo un análisis, se hizo un estudio, el CLAS, donde en 6 meses con 8.000 pacientes vieron si el celecoxib más versus el ibuprofeno y el diclofenac tenían menos efecto a nivel de úlcera y menos efecto a nivel cardiovascular. Se pudo ver, y de eso se tomó ahora actualmente, que tienen menos efectos gastrointestinales y menos efectos cardiovasculares estos COX que los AINES tradicionales. Se repitió un análisis de CLAS con entre 2 y 15 años y no encontraron diferencia. O sea que realmente entre 6 meses el problema estuvo y entre los 2 meses y los 15 meses fue igual. O sea que no hubo estadísticamente diferencias significativas en decir tenemos más tiempo de un estudio o no lo tenemos.
no es una evidencia mayor de seguridad gastrointestinal, o sea que sigue siendo el efecto colateral más importante. Entonces, ¿cuál fue la preocupación en ese momento y hoy? Es el manipuleo de la información médica. Por eso arranqué con la mosca. El estudio Vigor, vi un caso parecido, hizo un estudio parecido con el rofecoxib junto con el naproxeno. Fíjate, con gastrointestinales, en el naproxeno 4.5, en los COX, menos. Los infartos fueron un poquito más. El riesgo de evento cardiovascular asociado a los COXIB, 2,38 veces mayor con el rofecoxib. Y ahí empiezan a aparecer evidencias de riesgo cardiovascular con estos COX. Estamos hablando hace 20 años atrás. Es una evidencia de mayor seguridad que el naproxeno en dosis alta, pero sigue siendo serio. Entonces, se retiró en el 2004 el rofecoxib, porque se calcularon 88.000 a 139.000 eventos cardiovasculares. Fue la mayor tragedia farmacológica que se tiene conocido en América. Entonces, se retira eso, el ANMAT suspende la comercialización en el 2004, estamos hablando de 20 años atrás, y ahora les voy a contar la trampa. 30.000 demandas judiciales, mirá la cantidad de millones de dólares en el primer juicio, y se enfrenta a demandas calculadas entre 10 y 50.000 millones de dólares. ¿Qué mecanismo implica el efecto protrombótico? Esto es importante porque sabemos que en la parte endotélica, con las plaquetas, nosotros tenemos los COX-2 con la prostaglandina y tenemos el COX-1 con el tromboxano. En la parte de los COX-2 van a ayudar a la vasodilatación y la antiagregación, por eso son antitrombóticos. Pero ¿qué pasa? Cuando se altera eso, se bloquea eso y se está bloqueando, es decir, actúa sobre la ciclooxigenasa, el tromboxano aumenta. Entonces, al aumentar el tromboxano, ahí es donde aparece el efecto protrombótico. Ese es el problema grave de los COX. No se pudo corregir eso. Entonces, se retiró el valdecoxib y se retiró el parecoxib en el 2005, un año después. La FDA, el ANMAT, lo suspendieron porque había un aumento del riesgo cardiovascular y las lesiones severas del pie. ¿Qué pasó? Y ahí está la lista que yo había puesto, donde el meloxicam del año 1900, es decir, 4 o 5 años atrás, con el etoricoxib, que era de 2003, ¿por qué no lo retiraron del mercado? Porque los omitieron. Entonces, al estar omitido, al haber una omisión de la lista, se retiraron los 4 y los otros 2 quedaron y aparecieron en el mercado hace los años que están haciendo ahora. Entonces seguimos siendo los mismos, es decir, seguimos con la misma situación, con los mismos efectos colaterales y los mismos efectos protrombóticos, que hay que llevarle el apunte. Es decir, cuando no sabemos estadísticamente en cardiología por qué hay más cantidad de infarto, hay más cantidad de efectos cardiovasculares, le echamos la culpa que el COVID, es decir, a algo le tenemos que echar la culpa, pero nos estamos olvidando de no prestarle atención a lo que estamos recetando. Por eso esa era la intención de la charla, que veamos que seguimos estando como vectores de una situación complicada económica que da un poco que da trabajo poder manejarla. No podemos manejarla nosotros, pero sí podemos regular que sean menos los efectos colaterales, porque lo tenemos que estudiar, lo tenemos que manejar a eso, tenemos que saber que van a ocurrir. Entonces, ¿es el resultado predecible de qué? La historia de los COX. Inadecuada evaluación de fármacos por las agencias reguladoras. Inadecuada calidad e independencia de la información médica. Inadecuada prescripción médica. Es fracaso. Entonces, los AINES clásicos aumentan el riesgo cardiovascular y también lo hacen. Es decir, porque tenemos diclofenac en dosis de más de 150 vamos a tener problemas. Ibuprofeno en dosis mayores de 2400 también. El naproxeno en dosis de 1000. Y el resto de los AINES no hay suficientes datos, por eso no quiere decir que no estén. Dolores aurídico. Ahora sí, acá empieza lo triste de no saber qué dar. Porque tenemos el paracetamol, pero el paciente mismo le dice, a mí no me hace nada. Entonces, como primera idea, sustituirlo con ibuprofeno
sumar el paracetamol al ibuprofeno o continuar con paracetamol y cambiar de AINES. O agregar un opioide débil. Es una alternativa. Lo hacemos todos los días. Entonces, si nosotros tenemos un varón de 70 años que refiere dolor de cadera, que limita sus actividades desde hace un año, inicialmente el dolor aparecía solo cuando caminaba y ahora se limita en la cara anterior de la cadera, pero ahora se ha irradiado la cara lateral y está presente en reposo. No presenta historia de trauma de cadera ni espalda y no presenta dolor ni embaramiento de ninguna otra articulación. Ha tomado 200 miligramos de ibuprofeno 1 o 2 veces al día, que es poco, ¿no es cierto? Sin mejoría, ¿cómo debería ser evaluado y tratado este paciente? Después de todo lo que hablamos. Mira vos. Te roto el vasito. Te roto el Guarda vasito. con la computadora. No, está lejos. No me di cuenta. Sí, está ahí. Teóricamente, si no tienen esta hora, por ahí no tienen muchas ganas de hablar, de pensar. Paracetamol. Pero te digo, ¿y qué hacemos con eso? Nada, porque el paciente va a seguir, es decir, el paciente cambia de médico. Es decir, vamos a arrancar por ahí. Sí. El paciente cambia de médico, se hace nada. Porque no va a tener otra alternativa. Y ya lo vengo tomando hace 6 meses y usted me va a dar lo mismo que vengo tomando, que no me hizo nada. Entonces, por eso ahí después vamos a ver el tema de coadyuvantes, porque eso es lo que importa. Y ahí sí vas a encontrar respuestas. Entonces, la misma situación en un paciente que ahora, es decir, que se le da lo mismo y debería ser, es decir, la misma situación de un paciente que se viene complicando y viene siendo más prolongado el tema. O sea, ¿qué podemos hacer? Podemos agregar un AINES, como podría ser el ibuprofeno. Es fracaso también. Porque lo único que vamos a lograr es hablar de lo mismo. No, yo se lo vengo tomando, hermano, lo tomé junto y no me hizo nada. Entonces, seguimos complicados con un paciente que encima de todo lo que tenía se va complicando la situación. ¿Y qué podemos agregar? Codeína o tramadol. Y ahí es donde también se nos puede presentar una situación complicada, porque ya lo vamos a ver cuál es el mecanismo del tramadol, y tiene una respuesta a nivel de recaptación de serotonina que te va a llevar a que produzca, que son proarrítmicos, hay pacientes que no lo toleran, hay pacientes que tienen palpitaciones, que se ponen mal y que realmente se siente una sensación de sofocón con sensación de muerte. Y te lo dicen, en los grandes te lo dicen. Entonces, ¿y qué encontramos de cambio? Absolutamente nada. Porque no, acá está el tema. El paciente consulta por dolor. Pero lo que hay que lograr entender, que es la parte más difícil, que es la práctica diaria nuestra, es que el paciente viene con un dolor que si yo se lo explico así, de esta manera. Si a usted yo le tengo que dar un certificado de buena aptitud psicofísica, quiere decir que el 50% del cuerpo y el 50% del alma están en equilibrio, 50%. Usted viene con un dolor real que para mí es del 25%, que para usted es mucho. Pero usted tiene una situación de dolor que es sufrimiento, que es del 75%. No es dolor, es sufrimiento. ¿Por qué? Porque le cambió el estatus de vida, porque no entendió a los 70 años que hay cosas que ya no puede hacer, no, que no debe hacer, porque poder lo puede, pero le duele, que no debe hacer. Y entonces lo que tenemos que aprender es a saber cómo tratar el sufrimiento de un paciente crónico. No cómo tratar el dolor de un paciente crónico, porque ahí está nuestro fracaso. Le seguimos aumentando analgésicos, y le seguimos aumentando analgésicos y no le estamos dando ninguna solución. Entonces, los coadyuvantes son para resolver el sufrimiento. Y lamentablemente es tiempo. Y como el tiempo tiene un costo elevado, tenemos el inconveniente de reemplazar una articulación en lugar de tener media hora para explicarle a un paciente qué es lo que le está pasando con el sufrimiento. Es empírico y va a depender de cada paciente, de nuestro estado de ánimo, porque tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo, nuestra situación social, es decir, psicosocioeconómica actual y todo lo demás, que nos está llevando a que por ahí no tengamos la paciencia necesaria para interpretar al paciente que viene con sufrimiento. Yo hace años que dejé de decir que el paciente viene dolorido.
El paciente viene sufriendo. Dentro del sufrimiento está el dolor. Pero tenemos que, como especialistas de dolor, tenemos que, después de casi 4 décadas de hacer lo mismo, entendí hace un tiempo que la diferencia que tengo en querer resolver un problema crónico es haber logrado interpretar el sufrimiento de la gente. De esa manera vos vas a saber, tenés que ver el entorno, tenés que ver con quién vive, cuáles son las expectativas de vida, qué complicación tuvo social o personal en el transcurso de un tiempo. Es más para psicología, pero saber lo que ocurre que buscar la posibilidad de que un psicólogo, una psicóloga, o sea, que la psicología misma o la psiquiatría me resuelva el problema, no lo voy a lograr, porque el paciente me viene a ver a mí porque soy especialista en dolor. Y la idea es que yo tengo algo mágico que le voy a dar para que se le vaya. Porque él usó toda la vida un montón de analgésicos y no tuvo respuesta. El resto de los colegas, pensando como pensábamos antes, le aumentábamos la dosis y no resolvimos el problema. Entonces, el sufrimiento es lo que hay que buscar. Si logramos entender ese sufrimiento y logramos saber de dónde viene, el éxito está. Y saber también que hay un tiempo determinado para poder lograrlo. Entonces, es fundamental, el fracaso de la comunicación al paciente está presente en este caso porque no tenés el tiempo necesario para explicarle. Mire, su problema, imagínense, usted viene con un problema en la columna que no es ciática, porque solamente el 2% de las lumbalgias tienen compromiso en ciático. Hay que explicárselo, porque piensan que es el 80%. Ya eso quedó instalado en el ser humano. Y es más, lo veo con algunos colegas por teléfono. ¿Qué le pasa? Me quedé duro. La ciática, ponete esta incisión. Entonces, le ponemos un corticoide sin preguntarle si es diabético. Vamos a arrancar por ahí. Y bueno, y después te llega ese paciente, porque te llega ese paciente con todos los problemas agregados de la medicina, sumado al problema original que no está resuelto. Entonces, sigo insistiendo en esta parte de tomarse el tiempo necesario. Yo creo que esto tendría que ser off the record, pero si uno llega a una etapa en la vida en que no podemos agarrar un papelito, porque no lo sabemos si con ese papelito yo voy a poder pagar la luz. Entonces, a veces es una cuestión de sincerarse. Si yo no te puedo atender por una asociación que a mí no me conviene, te voy a atender bien, te voy a atender con el tiempo necesario, si vos considerás o me reconocés lo que te da. Entonces tengo un tiempo necesario para atenderte bien. Y ese tiempo necesario me va a ayudar a no enojarme. Porque a veces es una cuestión de enojo. Pasa por una cuestión de enojo. Tengo que aceptar ciertas normas dentro de la institución, porque si no me tengo que ir de la institución y a dónde voy. Pero resulta que entre medio de eso tenés la situación del enojo, porque no hay en este momento no hay un reconocimiento. No te hablo del reconocimiento a nivel económico, no solamente. Te estoy hablando a nivel social. Hoy no tenemos el reconocimiento social. Entonces es una situación triste, desagradable, de trabajar a la defensiva. ¿Por qué trabajar a la defensiva? Entonces, si logramos hacer empatía con el verdadero concepto de la empatía, no es que vos te gusta de un lado o del otro, no. Ponete del otro lado. Y el pobre viejo que sigue dando vuelta y sigue con problemas, pero sigue sufriendo. Eso es lo que está pasando, sigue sufriendo. Entonces, la experiencia indica que nuevo y maravilloso y efectivo analgésicos son raros. Esto estamos hablando de hace los años que son, fíjate, del 2003, y hoy, esto como si lo hubiéramos escrito hoy. Por eso me interesaba la historia de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué conclusiones podemos tener? Con las evidencias disponibles no podemos afirmar que no existe diferencia de eficacia analgésica entre los años. No está. No hay. Es personal e individual y es una cuestión de interpretar qué le vamos a agregar al analgésico. Y ahí está el secreto. En la torta, el analgésico es la harina sola. Los efectos adversos con mayor mortalidad son los gastrointestinales. Y el riesgo gastrointestinal es diferente, depende de los años. ¿Qué conclusiones? Fíjate, 4 de 6 COXI han sido retirados por inseguridad.
2 fueron omitidos y somos los que estamos prescribiendo. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, lo usamos. Yo después de todo esto, he llegado a algunas conclusiones. Yo lo uso en una etapa aguda, el box lo uso en una etapa aguda, y sí lo doy como sostén 3 veces por semana. Sumado al paracetamol, todos los días. En la medida que se pueda al mes, o en la medida que la patología lo indique. Por encima de eso, ahora después vamos a hablar de los coadyuvantes, que son los que realmente me van a dar la solución. Porque tenemos que resolver todo lo que sea sufrimiento. Entonces, Coxibiane aumenta el riesgo de evento cardiovascular por lo que vi, por lo protrombótico. Y las recomendaciones. Esto es medicina basada en evidencia. Paracetamol. La realidad me dice que la evidencia no me está dando soluciones. Si es necesario un aire, pero teniendo en cuenta el riesgo gastrointestinal y cardiovascular. Que tengamos la suerte que no nos haya pasado nada con un paciente, no nos indica, no nos da tampoco la seguridad de seguir recetando por ahí como se recetan, porque el tema es la sumación de todo lo que le da la vecina, todo lo que venía tomando, y lo otro más grave es que veo, a mí me ha pasado con pacientes que estaban tomando 3 medicamentos, es decir, 3 drogas iguales con 3 nombres distintos. Porque no se pregunta qué estás tomando. Y aparte no te lo traen. Y es la redondita, es la amarilla, es la verde, es la rosa, es de la caja amarilla con letra negra. Entonces vos tenés que estar sabiendo qué toman para la presión. Entonces como uno ya aprendió a saber cuáles son los productos que se usan para... ¿Qué color es la caja? En base al color de la caja. Entonces se acuerda si era de 160 o era de 180. Y tenés que prescribir. Y tampoco te traen nada para prescribir. Y eso es lo grave. El no tener tiempo para pensar te lleva a hacer más efectos colaterales. Recomendaciones. Si es necesario utilizarlo, deberíamos hacerlo en dosis mínima, por supuesto, ¿no es cierto? Dosis posible y en el menor tiempo. Bueno. Y los pacientes con aumento de riesgo deberían administrarse junto con el omeprazol. Siempre cubrirse, ¿eh? Siempre cubrirse. Fíjate lo que dijo Bónica en los años 90. Por casi 30 años he estudiado las razones del incorrecto manejo del dolor y ellas siguen siendo las mismas. Inadecuada aplicación de la información y los tratamientos disponibles. Esto lo dijo Bónica en el año 90 y lo estamos charlando ahora en el 2025. Entonces, me interesaba, como les dije de entrada, que recordemos que tenemos un arma en la mano y la estamos cargando. No sé, es una situación que se nos escapa porque lo tenemos es tan tácito que no nos ponemos a analizar lo grave. Pero lo más serio de todo esto es que no hay nada nuevo. Eso es lo más grave. No tenemos ningún analgésico nuevo en 30 años. Y fíjate que seguimos con los mismos. Se suspendieron los otros, estos se omitieron. Y estamos hablando de lo mismo que ocurrió con esa tragedia. Entonces, que cambiemos la situación, que no sepamos el origen de una patología cardiovascular, o un infarto, o un problema, o una trombosis, o lo que sea, y le echemos la culpa a otra situación, podemos estar, es decir, de alguna manera, estamos tapando un efecto colateral de algo que recetamos, y no lo sabemos. Entonces, esa es la idea, es la esencia de decir, bueno, lo demás está todo escrito, pero tenemos que saber qué ocurrió. Y esto yo creo que no. A mí me sirvió, porque estoy evaluando hasta dónde quiero ser la mosca. Y los costos están altos y estos productos están cada vez más caros. Porque hoy, ¿saben lo que vale por ejemplo, un etoricocil de 14 comprimidos? Y está en 27.000 pesos. Un meloxicam de 10 comprimidos, 15 miligramos por 10 comprimidos, creo que está en 17, 18.000 pesos. 30 y pico me parece que sale una caja de 30. Estamos hablando de productos que no son baratos. Encima, ahora, están con el 40%, no hay posibilidad de que se den, pero también, yo creo hasta dónde no es mejor, porque si uno analiza que si nos deseamos lo perpetuamos y nos trae todos los problemas que nos trae, yo no sé hasta dónde no es mejor que se haya autolimitado por una cuestión económica, ¿no?
porque realmente uno lo analiza y por ahí pasa por ahí. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, no sé si quieren tomarse un cafecito ahora, como ustedes quieran, sino lo que vamos a hacer ahora es hablar de los coadyuvantes. Hacemos coadyuvante y después antes del otro Claro, video, sí, hacemos la... sí. Vale. Exacto. Entonces, Juanjo, sí, contame. vos usás los Coxib muy poquito, le das 2 o 3 dosis por semana. Mirá, una vez le compliqué la existencia a un español que vino a hablar ahí yo fui a hablar a Faena ahí en Buenos Aires, no me acuerdo de qué. Y vino un español, te hablo de esto hace más de 15 años, vino un español a hablar sobre, espera que lo pongo ahí y te digo. Vino un español a hablar sobre algo de Cox, y yo lo que le planteé, y porque me lo planteé yo y me lo sigo planteando, ¿en qué momento yo a Doña María que le dolía la rodilla puedo interpretar que necesito resolver con una medicación que bloquee la ciclooxigenasa? Porque el proceso inflamatorio lo podemos tener, como era la tecla del Celso, donde decía dolor, rubor y todo lo demás, ¿no es cierto? Que vos tenías ahí la posibilidad de interpretar que había un proceso inflamatorio. ¿Por qué yo a un paciente que está con una gonalgia importante, hablo de gonalgia porque es lo más frecuente que se consulta, ¿no es cierto? Es más, por lo que hablábamos hoy, es secundario a la lumbalgia. Pero casi siempre el problema más grande no es tanto esto, sino que el viejo no puede caminar con la rodilla. Y como le dijeron que había que operarla, ahí me complicó y empezó a preguntar en todas partes. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Por qué estoy usando un producto una semana de un COX, cualquiera de estos, o meloxicano o esto de así, y en esa semana respondió? ¿Y por qué el paciente pasó un mes y le volvió a dar el mismo dolor y tomó lo que yo le había dado una semana y me vino a consultar porque dice, mire, está bien, no me hizo nada? Entonces, esa es la pregunta del millón. Es, ¿cómo interpreto clínicamente que está modificada la ciclooxigenasa? ¿Cómo tengo que hacer para modificar la ciclooxigenasa con un proceso inflamatorio que yo no lo puedo interpretar clínicamente? Es la pregunta. Sí, es una pregunta compleja. Este hombre no me la supo contestar. Por eso de alguna manera le compliqué la charla. Pero, es decir, ¿por qué en un caso funciona y por qué en otro caso no funciona? Entonces, vos ves que estamos limitados también en eso. Estamos limitados en qué vamos a usar, porque no siempre responde. Entonces, ahí es donde están los coadyuvantes. El dolor no es dolor, es sufrimiento. Se potencia. El umbral cambia, el cerebro en la parte límbica, ellos lo saben mejor ustedes que yo. Hoy sabemos que el problema todavía no está en el tálamo, sino que está en la parte límbica. El sufrimiento, la reminiscencia al dolor y el recordatorio del dolor. Entonces estamos viendo una parte que tenemos que modificar la forma de pensar para poder dar una solución. Entonces, no es que le duele más, es que lo tolera menos. El dolor se hace intolerable porque lo tolera menos. Se agotó, se cansó y lo tolera menos. No es que duele más. Porque cuando vienen a la consulta, se les habrá pasado a ustedes un montón de veces, que llegan a la consulta y le empezás a dar un tratamiento y todavía le indicaste alguna placa o alguna cosa y todavía no empezaste y te llaman y te dicen, desde que lo veo me duele más. También me lo han dicho y me lo siguen diciendo. Desde que empecé con usted me duele más. No, vos venías con una expectativa. Esa expectativa era que yo te iba con una pastilla milagrosa porque te dijeron que yo era especialista en dolor, pero yo vengo para que usted me saque el dolor. Porque para eso me mandaron, porque usted es especialista en dolor. Mira, discúlpame, yo no soy dentista. Vos venís con una muela, te la saco y te vas tranquilo a tu casa. Y te regalo un turrón para que vos mañana comas un turrón. Pero yo no soy dentista. Entonces, te la vendieron cambiada. A vos te dijeron que yo te iba a poder sacar el dolor. La única manera de poder sacarte el dolor es que yo tenga un diagnóstico. ¿Sos viejo o sos vieja? ¿Tuviste alguna vez una infección urinaria? Bueno, ahí te doy el ejemplo claro para que lo entiendas.
porque es la única forma de explicarle al viejo, o a la vieja, mejor dicho, que casi siempre están con infección urinaria. Ese es un tema que no me, hágame acordar después qué pasa con esa parte. Entonces, imagínate que yo vos venís porque te arde la orina, yo te pido un urocultivo. ¿Te voy a dar un tratamiento ahora? No, no te lo voy a dar ahora, te lo voy a dar después del antibiograma. Entonces, ¿entendés lo que te estoy explicando? Primero tengo que analizar qué tenés. No me diga lo que venís con el diagnóstico, lo quiero tener yo. Equivocado o no, lo quiero tener yo. Yo te voy a dar el tratamiento en base al diagnóstico, con el tiempo que precises. Si me venís con una neumonía, si no lo explicás, no lo entienden. Si me venís con una neumonía y vos querés tener que se te vaya la fiebre y la tos con la primera pastilla, y yo te digo son 10 días, y vos tenés que esperar 10 días y bancate todo lo demás. Si logramos que el paciente entienda, el sufrimiento baja, porque baja la expectativa. Porque vienen, a mí me pasa todos los días con pacientes que en definitiva, es lo que hago. Entonces, de los pacientes que veo diariamente en consultorio, todos me plantean lo mismo. Todos vienen pensando que yo soy el mago. Y lo que sí es importante hacer entender que somos optimistas y vamos a tener posibilidades de solución, en la medida que sepamos qué tratar. Porque lo más grave que tenemos es desligarse de un paciente diciendo, es artrosis. No tengo nada para operarte, porque no hay nada para operar. Es artrosis. Embromate con la artrosis. Y esa es la parte. Sí, porque me dijeron que tengo artrosis. Sí, tenés 2 ojos y tenés la artrosis, una enfermedad de la humanidad que aparece después que sacaron los huesos. O sea, a partir de los 18 años todos tenemos artrosis. Estadísticamente, no sé si el 3 o el 4% de los pacientes tienen síntomas antes de los 50 años. Después de los 50 años lo tenemos todo. Entonces, es una enfermedad de la humanidad que tiene trastornos ortopédicos y los síntomas son esos, no es la artrosis misma. Si logramos entenderlo, por eso soy reiterativo ahí, si logramos entenderlo vamos a tener más éxito. Entonces, acá está la cuestión, de lo que hablábamos recién. Fíjate, creyente o no, esto es bíblico. Esto es bíblico. Y es lo que nos pasa todos los días. Fíjate de los años que vienen. Entonces, ¿qué usamos en el tratamiento del dolor? Aspirina y aire, droga coadyuvante, opiáceos, opioides y narcóticos, teóricamente. Después vamos a tener las clases para la parte de narcóticos. Yo acá le voy a dar algunos conceptos para que se sepan los conceptos nada más, pero después vamos a tener todo lo que sea narcótico, todo lo que sea opioide, con rotación de opioides y todo lo demás. Eso después lo va a hacer Miretti, me parece. Sí. Bueno, entonces, acá está la cuestión. Todo lo que vimos hasta ahora era medicina basada en evidencia. ¿Nos sirve? No. Para un paciente con dolor crónico no nos sirve. Entonces, tenemos opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? Son drogas derivadas del opio. Son distintos conceptos. O sea que el opiáceo es la droga derivada del opio. Los opioides son cualquier grupo de drogas naturales o sintéticas que poseen propiedades similares a la morfina. En cambio, los narcóticos, por definición, son los que producen sueño. O sea que son 3 conceptos distintos. La creencia popular tiene un significado legal porque le dice esto es falopa. De alguna manera. Entonces, acá tenemos coadyuvante, antidepresivos tricíclicos. Esto es importante. ¿Por qué lo pongo primero? Porque es lo primero. Anticonvulsivante, y de esto podemos hablar un ratito que por ahí podría llegar a ser largo, porque hay un concepto equivocado de lo que son los anticonvulsivantes, en qué caso usarlo, porque se usaron mal en Argentina cuando se libraron. Yo tuve la suerte, que estuve como vicepresidente del Congreso de Dolor en Mar del Plata en el 2005, y estábamos trabajando, pues yo soy investigador clínico, y estábamos trabajando con la pregabalina, y a mí me pide el laboratorio que yo lo presente, estuve con otro grupo, éramos 4, en el Congreso presentáramos la pregabalina. No se quedaron muy conformes conmigo lo del laboratorio, porque lo que yo dije en ese momento, y después en el 2007, eso fue en el 2005, y en el 2007, cuando hablé de fibromialgia en el Congreso de Dolor ahí en Buenos Aires, que en ese momento la FDA había dado como
una droga, la pregabalina, como droga principal para la fibromialgia, yo dije que era imposible que esa droga pudiera durar más de un año como tratamiento para la fibromialgia porque yo no le veía efecto. En contra de todo lo interesante, ¿no es cierto? Pero tuvimos un grave problema, sin hablar mal de ningún colega porque no corresponde. Fueron dados estos medicamentos y los confundieron algunos colegas, principalmente la parte de traumatología, porque hubo algunos colegas que me dijeron que era un analgésico. Y yo veía que venían con un dolor de rodilla y sí me dieron esto, pero no me hizo nada. ¿Cuánto hace que lo tomas? 3 días. Entonces, yo creo que se malvendió el producto. Porque si vemos ahora, estamos sacando pregabalina, no estamos agregando. Pero que en este momento la estamos sacando. A mí me llega un paciente con pregabalina o el destete, porque veo que para qué. Aparte ya vienen mareados, ya vienen con efectos colaterales. Y la inestabilidad de marcha no es el mareo, la inestabilidad de marcha del viejo, por encima de los problemas ortostáticos que puede llegar a tener, tienen mucho que ver con las rotaciones. Porque las rectificaciones cervicales en un paciente añoso y que viene con un trastorno de marcha es inestabilidad de marcha, no es mareo. Entonces estamos usando por ahí betaestina cuando no lo precisamos. Eso hay que tenerlo presente. Esa parte, lo voy mechando porque me voy acordando, ¿viste? Pero hay que acordarse de esa situación. Es importante. Entonces, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, neurolépticos, corticoides, laxantes, antieméticos, anestésicos locales. Dentro de los otros podemos estar hablando hasta pasado mañana, ¿no es cierto? Pero lo importante de todo esto es el sufrimiento del paciente. Y el sufrimiento del paciente pasa por una cuestión que viene quejándose porque si le duele la cintura o le duele la rodilla, no duerme, está ansioso, está enojado con la vida porque resulta que él iba a la plaza con los muchachos, ¿no es cierto?, los muchachitos de la edad que tenían, aunque sea a la plaza a charlar un rato en un banco y ahora no puede salir hasta allá. Y el otro problema grave es que ahora le dijeron que se tenía que estar quedando haciendo reposo y ya no sirve para nada. Entonces, y encima lo retan. Y encima, como desgraciadamente puede estar con un familiar y ese familiar está trabajando, ¿en qué momento lo va a ver? ¿En el momento de comer o en el momento que llega a la casa? Y eso es discordia también. Entonces, es un paciente que lo alteraron desde todo punto de vista y no le dimos ninguna solución. Entonces, la culpa la tenemos nosotros que no le damos un analgésico porque le duele. Y en realidad el alma es la que le duele. Entonces, por encima es real que hay un porcentaje de dolor producido por el problema que tiene. Pero no se resuelve con el analgésico. Le aumentamos el analgésico y no estamos dando solución. Entonces, hay casos en los cuales tenemos que usar algunos antidepresivos. Ahora vamos a charlar de a quién se lo podemos dar, algunos anticonvulsivantes y a quién se lo podemos dar, ansiolíticos y vamos a tener que elegir a quién se lo vamos a dar también, con los cuidados que hagan falta. Con respecto a neurolépticos, a corticoides, el corticoide es relativo. Está metido junto con los AINE, está metido con los antiinflamatorios, con algunas vitaminas, y hasta dónde te da un resultado va a depender de por qué. Por ejemplo, mire, yo vengo con un dolor lumbar, que en realidad no es lumbar, es sacro. Y ya me hicieron un bloqueo epidural y no me dio resultado. Y encima, como soy diabético, hace un mes que no puedo corregir la diabetes. Y sigo con el mismo dolor y no hizo efecto. Y como no hizo efecto el bloqueo, me dijeron que a lo mejor me tengo que operar. Y el tema pasaba por el sacro, por la rotación, y el dolor miofascial, que hay que acordarse que está. Y yo creo que, bueno, se lo deben ver a diario, porque tienen experiencia, el dolor miofascial, yo creo que debe ser el 90% de los dolores lumbares, o por lo menos los dolores lumbosacros, sin hablar de todo lo que sea miembros, pero es lo más frecuente. Y eso no lo podemos resolver con un analgésico así nomás, porque no actúan los analgésicos ni los antiinflamatorios. Es más, por eso les planteaba el tema de que a veces actúan más los minerales y las vitaminas y después, por supuesto, todo lo ergonómico. Entonces, ¿qué situación? Le calma cuando decís, ¿usted le duele mucho? Sí, no puedo caminar, bárbaro. ¿Y usted cuando no camina, cuando usted está sentadito, le duele? No. ¿Y si está acostado, le duele? No. Perfecto. Entonces, ¿para qué sale corriendo hasta la guardia para que le coloquen un corticoide si usted se queda tranquilo en su casa 20 minutos y se le fue el dolor?
porque entró a recorrer 3 horas hasta que consigue la enfermera, hasta que consigue todo lo demás, si tenía que quedarse quieto. Esa parte no se interpreta. Y es la parte que con eso poquito le resolviste el problema. Si a usted no le duele cuando camina, perdón, cuando está sentado o cuando está acostado, no le duele. Entonces es mecánico, no es otra cosa. Y no es un pinzamiento o una hernia de disco complicada porque a usted no le está doliendo en ningún otro momento que no sea caminar. Entonces, es tiempo, y esa es la parte complicada, porque como en televisión, el tiempo es tirano. Entonces, es tiempo, y no tenemos tiempo, porque si depende de dónde estás, y si vos tenés 16 afuera y tenés 2 horas, ¿y cómo podés manejar esto? Seguir siendo sintomatólogo, nada más que eso, y no lo resolvés. Yo estoy apuntando a que en algún momento vamos a hacer un poco de suerte, por más que hagamos todo lo que hacemos, que nos rinde a lo mejor un poco más, pero en algún momento de la vida vamos a ser especialistas exclusivamente en dolor. Y eso, entonces nos va a servir, como me pasa a mí ahora, y uno por ahí deja todo lo demás, pero uno hace lo que hace ahora. Entonces me da tiempo para poder hacer lo que es la medicina basada en la providencia, que es la que tenemos que buscar. Porque lo demás es idealismo. Es decir, sirve para un montón de cosas y estoy a favor, pero totalmente a favor de la medicina basada en la evidencia. Pero en dolor no existe esa posibilidad, porque no la tenemos. Es interpretación. Me interesa plantear esto del lado de la humilde experiencia de haber luchado 30, 40 años y lo que hago con esta rodilla, o qué hago con este paciente, o si no terminamos siendo derivadores. Hay pacientes que te llegan y están derivados por el médico, porque nadie quiere ponerse a pensar o renegar con alguien que le duele. Y alguien que te viene todos los días y te dice, pero a mí me sigue doliendo. Y usted no me está haciendo nada. Entonces, antidepresivo tricíclico, el mecanismo de acción. Yo puse como ejemplo el básico del antidepresivo tricíclico, que es la amitriptilina. ¿Por qué? Porque la conocemos. Ahora, dentro de todas las nuevas que están, y son muchas y son buenas, dentro de los antidepresivos nuevos, han logrado algunos eliminar algunos efectos colaterales, otros tienen algún otro componente dual en el cual te puede ayudar con otro tipo de patología, pero yo estoy hablando de la patología del duelo, porque en definitiva el dolor crónico es elaborar un duelo. Lo que tenés que hacer es ayudar a elaborar un duelo, porque es pérdida, no es otra cosa, es pérdida. Entonces, dentro de los antidepresivos tricíclicos, que yo no lo puse acá porque puse exclusivamente la madre del antidepresivo, que lo conocemos de hace 60 años, que es la amitriptilina. Pero si yo tengo que tomar una decisión para tratar un duelo, yo usaría, mejor dicho, uso la paroxetina. ¿Por qué? Porque la paroxetina está demostrada, por estudios sí evidencia, que es la mejor antidepresivo para las neuropatías del diabético. Está demostrado. Una dosis baja no hay ningún problema. La uso clínicamente en los duelos. Se le murió la mujer, se le murió el hijo. Sí, uso productos que tienen menos efectos colaterales a nivel ortostáticos, a nivel de la retención de orina y a nivel de los glaucoma. Tienen menos efectos. Es fácil de manejar. Por ejemplo, Meplar de 10, no hace falta que sea de 20. Entonces, ese producto colabora mucho porque de alguna manera tiene una acción analgésica. El mecanismo no lo sé, ni se sabe por qué. Tiene una acción analgésica, pero lo tiene. El hijo dentro del antidepresivo es liviano. La fluoxetina no tiene un efecto analgésico como tiene, pues son también pero tiene trastornos a nivel de los cambios de peso y no es bueno. Eso sabemos que está. Después de lo nuevo que se ocupe el psiquiatra, si la patología agregada al sufrimiento de un problema de dolor va relacionada con alguna otra situación psiquiátrica que ya no es nuestra. En ese caso ya van a elegir la venlafaxina y todas las otras cosas que son buenas y son excelentes. Tengo algunos psiquiatras que uno por ahí tiene la posibilidad de poder trasladar al paciente y decir, mira, este paciente tiene un problema ya viene con una depresión importante y encima tiene que elaborar un duelo. Y en estos casos, cuando son duales, cuando la venlafaxina, por ejemplo, tiene una buena respuesta.
en la analgesia junto con el estado depresivo. Tiene una buena respuesta. Lo veo en la gente más joven. Por ejemplo, la venlafaxina en un paciente entre los 50 y los 70 años tiene una mejor respuesta que a lo mejor más grande. Después, bueno, el psiquiatra decidirá. Pero sí tengo que resolver yo, porque yo entre que lo mando... no hay, primero, porque te viene a ver a vos porque vos le tenés que sacar el dolor. Entonces es muy personal. Entonces, tenemos que saber que bloquea la recaptación de serotonina y a nivel de la sinapsis, ¿no es cierto? Aumenta su disponibilidad para el receptor postsináptico y potencia la actividad de las vías neuroadrenérgicas y serotoninérgicas. No es nada nuevo lo que les digo, ustedes lo saben perfectamente bien, pero sabemos que el mecanismo que tenemos es un bloqueo en la recaptura. Ahora, inhibe, ¿no es cierto?, eso es un potente antimuscarínico, tiene un efecto antihistamínico H1, esto hay que tenerlo también presente, ¿viste?, por el tema a nivel gástrico. Bloquea los alfa-adrenérgicos, acción sedativa. Lo ideal es la administración tendría que ser, porque vos fíjate que la mayoría de psiquiatría indica los antidepresivos o a la mañana o a la tarde, o después del almuerzo o en un horario así temprano. Vos lo que estás necesitando es que duerma, porque el problema serio en un paciente con esta característica es que duerma. Entonces, dárselo a la noche puede ayudar a que descanse mejor. La eliminación se logra a las 36 horas, por eso es importante no la suma. Es decir, acá lo que interesa es que lo tome periódicamente, no que un día sí y un día no. Porque como tiene 36 horas, nos crea una situación de que la vida media por ahí se modifica. Entonces, triptanol es el más frecuente, ¿no es cierto? Estamos hablando de amitriptilina. Busqué esta porque es la madre, es decir, es lo que más sabemos de tricíclicos. Pero hablando de tricíclicos, yo por eso te decía que para mí la paroxetina tiene una mejor respuesta. Hay trabajos muy importantes, no me acuerdo el apellido, bueno, pero de un paciente, es de un médico de Florida, que tiene trabajo hecho con paroxetina en el... Perdón, no, me olvidé de bajarlo. En pacientes con neuropatía diabética. Y tienen una muy buena respuesta. Perdón. Entonces, 10 miligramos es suficiente, ¿eh? No veo necesidad de más. Efectos adversos son importantes. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Por qué me interesa que lo vean? Porque estamos hablando de una persona, de un viejo que viene con un problema prostático y viene con tratamiento de la próstata y hace retención urinaria. Hay que tener presente. Por eso tengo que elegir un producto que tenga menos efecto a nivel, que se lo pueda dar con precaución, se lo puedo dar a un paciente prostático, y por eso yo creo que la paroxetina tiene mucho menos efecto a nivel de retención urinaria. Inclusive si viene con glaucoma, que no me haga un ángulo cerrado o me traiga un problema que no tenemos necesidad de crearlos. Entonces uno trata de buscar un producto que tenga menos efectos adversos. La constipación está presente, pero la constipación está presente en todo paciente con dolor crónico, porque encima ya tomó tramadol y ya tomó codeína. Entonces sabemos que cuando tenemos que recetar tramadol, porque se puede indicar, va asociado. Yo personalmente uso el lactulón, porque es el que menos, creo que bisacodilo, si no me equivoco. Sí, perdón. Lactulón es la celulosa. Sí. Ah, sí, está bien, perdón. Sí, Eduardo, estamos en el microcine. Sí, estamos en el microcine. Y ubicá, para cruz, sube. Decirle que me quede en la puerta. Sí. No, pero está bien. Y 60 y 120, Facultad de Medicina. Yo estoy dando clases, sí, en este momento estoy dando clases. Por eso te digo que, venite tranquilo, pero hay tiempo. Listo, gracias. Lo atendí, es el docente. Se perdió. Entonces, Había que atenderlo. Sí, A veces tenía que atenderlo. Juanjo, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué me ha pasado a mí con la paroxetina? Sí, ¿qué diarrea.
diarrea, he tenido pacientes con diarrea por paroxetina. Vos sabés que yo ¿Tú sabés que? Mirá vos, Sí. ¿varios? Sí. Sí. No sé por qué. Mirá. Y no la toman y se le Mirá, llama diarrea. yo te voy a explicar algo que me pasó con otros pacientes, que a lo mejor no sé, pero si me viene a la mente ahora. Vos sabés que el paciente que viene con dolor importante, viene constipado. Cuando vos lo relajaste y le sacaste el dolor, por ahí va, es decir, todo lo que tenía lo evacuó. Claro. Es decir, yo creo que por ahí puede venir. Puede ser. Sí. Te digo porque me ha pasado con otros pacientes. Habría que darle tiempo. Claro, me ha pasado con otros pacientes, que es decir, no tengo experiencia con respecto a que, es decir, no lo analicé, Bien. que la paroxetina me haya dado eso. Bien. Pero sí veo un montón de pacientes que vienen constipados 4, 5, 6 días y nos encontramos que cuando lo relajaste Bien. y por ahí se ponen contentos, ¿viste? Porque vienen, porque aparte hay una cuestión muy simple. Tenemos 7 metros largos, ¿no es cierto? Los metros que tenemos que podemos juntar un montón, ¿no es cierto? O sea que no es. Pero eso ya viene innato ya viene metido desde hace 80 años, que había que darle el laxante al nene. Entonces vos ves que como que si están 2 días sin evacuar, es como que están preocupados. Es decir, al viejo le pasa eso, es muy frecuente. Yo pienso que puede venir por ahí, pero sí voy a investigar a ver si hay algo con respecto a eso, pero no sé, porque la verdad que no se me presentó ningún caso así. Sí es importante cuando vos vas a, es decir, y lo otro que ahora me acordé, siempre, más que todo en la mujer que viene con un dolor crónico y viene postrada, siempre pedir un urocultivo antes de empezar el tratamiento. Porque la paciente llega mojada, no llega al baño, está mal higienizada y viene con dolores que por ahí son los dolores de la infección urinaria. A veces no tienen otra cosa más que la infección urinaria, y le trataste la infección y se le fueron los dolores musculares, el decaimiento, el dolor de estómago y todo lo demás. Entonces eso es un dato interesante de que todo, para toda... En el hombre, viste, es distinto, viste, porque inclusive anatómicamente no tiene problema con la incontinencia. Pero en la mujer, y aparte si con un prolapso y todo lo demás, sí es un problema. Entonces, en una mujer que viene hace tiempo postrada, aconsejable pedir un cultivo. Bien. Bueno, dentro de los efectos adversos también encontramos la sedación, ¿no es cierto? Hay inhibición, por eso te comenté, hablaba con los H1 de la secreción gástrica, por eso hay que tener presente que si ya venía con algún trastorno, le estamos dando un producto que va a actuar sobre, cubramos, es decir, lo que me parece es buena indicación. Ahora hay un montón más nuevo, ¿viste? Pero no sé. Este barato. Modificación del peso corporal que lo hacen y la hipotensión ortostática. Esto tenerlo presente porque por eso es mejor hacerlo de la noche. Y lo otro que es importante, nunca se acuesten porque hay gente que se desmaya, no se duerme y no se entera. El tema del ortostático pasa a veces cuando se acuestan. Y a veces acostados pueden quedar, si es en invierno, mal acomodados, se agarran una neumonía porque quedaron destapados. Entonces es decir, eso hay que tenerlo presente. Que van a tener problemas cuando se levantan y cuando se acuestan también. Y eso pasa desapercibido. Pero quedan nocados. Indicaciones del uso del antidepresivo. Dolor neuropático, neuralgia poepética y neuropatía diabética. Teóricamente. O sea, esto sí está basado en evidencias. Sabemos que esto, ¿qué hace? En dolor lancinante, quemante, en alodinia y en hiperalgesia. Funciona. Anticonvulsivante. El mecanismo de acción. ¿Qué busqué? Lo más común que se usa en cefalea, que es la carbamazepina. Y ese producto lo conocemos. Ahora sí, vamos a hablar de la gabapentina y vamos a hablar de la pregabalina. O sea, vamos a comentar. El mecanismo de acción, sabemos los efectos colaterales importantes que tiene la carbamazepina, sabemos que en algunas cefaleas hay que usarla y no la podemos dejar de usar. Y en un dolor neuropático tenemos la posibilidad de esta otra nueva. Pero sí es importante saber los efectos colaterales, porque también los tienen los otros. Entonces, inhibe los canales de sodio, bloqueando la entrada de un exceso de sodio a la neurona y bloquea la transmisión sináptica. Eso es lo que normalmente... ¿En qué caso lo usamos? Más frecuentemente, neuralgia del trigémino, neuropatía periférica, dolor central, espasmo hemifacial, y síndrome de piernas inquietas. Y de este sí le vamos a dar un poquito más de munición. O sea, el clonazepam. Clonazepam yo lo uso en todas, no lo uso en comprimido.
veo que se puede dosificar mejor, no tenés problema con los efectos colaterales y la dosis es adecuada. Nunca disolverla en agua, nunca. Hay que poner la gota en la cuchara. No cuchara chica porque tienen hasta Parkinson y por ahí le van a tirar a cualquier lado, se trata de buscar una cuchara sopera y poner las gotitas. Chupar la cuchara y después agregar el agua que quiera. Pero siempre es conveniente. Yo lo uso a veces como primera droga. Cuando llegan con... Es más, cuando vienen con... este es el primero que uso en dolor crónico, en primer consulta. Si no lo está usando, se lo doy. A dosis baja. Comienzo con dosis baja. Dosis baja pueden ser 2 miligramos, o sea, el valor, la relación es esta. Una gota son 0,7. Entonces vos tenés, por ejemplo, un clonazepam de 1 miligramo son 10 gotas. Esa es la cuenta que tenés que sacar. Entonces, por ejemplo, 2 gotas a la siesta. O sea, yo hablo siesta porque teóricamente el viejo se acuesta. Sí. O sea, después de comer, 2 horas a la siesta. 2 gotas a la siesta, 2 gotas a la tardecita, que es la hora que, como tiene una acción antidepresiva, es la hora que más peor está anímicamente. Y comienzo con 3 gotas o 4 a la noche antes de dormir. Si yo te pregunto antes de dormir, ¿qué te estoy diciendo? ¿A qué hora lo vas a tomar? Bien, antes de noche. No, antes no me escuchaste. Lo toman antes de acostarse. No me escucharon. Ese es el problema que tienen todos los viejos también. Por eso Yo te estoy diciendo antes de dormir. Antes de dormir es antes de dormir, no es antes de acostarse. La inducción de sueño son 9 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Se lo tengo que dar en el momento que va a apagar la luz. Si vos te vas a dormir a las 10 de la noche, tomalo a las 10. Si vos te querés dormir a las 11, tomalo a las 11. Si vos te vas a dormir a las 2 de la mañana, tomalo a las 2 de la mañana. Pero tomalo antes de dormir. Entonces me ayuda la inducción corta del sueño a que se relaje y se duerma. Es interesante porque vos sabés que cambia totalmente que me lo tome 1 hora antes y queda con los ojos así toda la noche. Porque la inducción del sueño se pasó de largo y el efecto rebote por ahí lo van a tener. Entonces, encontré la manera de explicarle, y eso mismo que les dije a ustedes, es lo que les digo al paciente. ¿Entendiste lo que te dije? Yo te digo antes de dormir, y tengo ahí la lámpara en el consultorio. Mira, es esto, se la apago y se la prendo, para que se den cuenta. Antes de dormir, no antes de acostar. Tiene mejor función. Porque ahora, más que nada, los psiquiatras, sobre todo, están como en contra de ponerle benzodiazepina, sobre todo a la gente mayor, que cuesta mucho sacarla después. Es relativo eso. Hay algunas sí, otras no. Ahora van a ver, ahora les voy a mostrar, por esa misma respuesta te la voy a responder ahora. Esa misma pregunta. Con el tiempo medio, la vida media de la droga. Y vos vas a ver que hay drogas que las podés sacar antes y no. Inclusive las dosis que aplicás son bajas, porque Es vos estás Es que no. dando 7 gotas por día, son 700 Por eso, miligramos. pero ¿sabés cuál es el tema? Que él precisa relajación, no precisa, no necesito psiquiátricamente Claro, una no son dosis situación. ansiolíticas, digamos. No cumple, por eso, les cuento lo que hago, que me ha dado resultado, o sea, que creo que es lo que sirve, porque si no es lo mismo que, o sea, lo demás está todo escrito. Entonces, eso es lo que yo veo. Hagan un pool de 4 o 5 pacientes y vean qué es lo que pasa en el transcurso de 10 días. Yo le hago hablar, es decir, yo lo que sí hago perder un poco de tiempo a la gente que me llame, pero que me llame el viejo o la vieja, que no me llame la hija. Claro. Entonces, le doy un horario, yo tengo un horario para hablar por teléfono. Yo me pongo un horario para hablar por teléfono. Entonces los trato de ubicar a todos, llamame dentro de ese horario, si no, no te voy a atender. Entonces, lo voy a tener igual, pero por lo menos, Un orden. no, y claro, es fundamental. Entonces yo esas 2 horas hablo por teléfono. Y me sirve un montón, porque ahí está el amparo. Ahí está el que no lo estoy abandonando. Si lo que necesita es eso. Y es duelo. Entonces necesita apoyo. Entonces yo, por ejemplo, comienzo con un tratamiento y le digo a las 48 horas para ver la respuesta de esas 2 noches, para ver si le aumento. Entonces, llámame por teléfono tal día, si en 2 días, entre tal hora y tal hora. Entonces, bueno, ¿qué notaste a favor? ¿Qué notaste en contra? No, ahora descanso mejor. Bien. No, me cuesta dormir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguí con 2 y agregarle 1 o 2 gotas más la noche. Y llamame en 4 o 5 días. Esto es tiempo. Esto se puede hacer en una situación por ahí especial. Pero sí, pero estamos hablando de cómo hacemos para resolver el problema.
Y esta es la forma de resolverlo, no tenemos otra. Entonces, no tenemos otra, podemos tener 1000, pero esta es la que a mí personalmente me da resultado. Entonces, dentro de los coadyuvantes, para mí clonazepam es fundamental. Si viene con un dolor, porque el dolor miofascial es un dolor de todas las edades, no es un dolor, porque el problema que tenemos es que a medida que va pasando el tiempo, el mecanismo de acción, el mecanismo de esfuerzo no lo hace el músculo, sino que lo hace el tendón. Y es ahí donde se agota más. Ahí se está agotando mucho más el tendón. Pero el magnesio, en la medida que se puede usar, ¿qué preguntamos para ver si podemos dar magnesio? ¿Usted tiene colon irritable o tiene divertículo? Si usted tiene divertículo hay que ver cómo lo usamos. Así que es importante. ¿Usted toma leche y tiene que ir a sentarse en el inodoro o no? O sea, ¿usted come lechuga y tiene que salir corriendo al baño? O sea, hay datos simples que me van a determinar en qué situación está su intestino. Entonces, sabemos que hay divertículo, y el divertículo no lo queremos complicar con una... Y si tiene un colon irritable menos, porque, es decir, sabemos, el ejemplo más claro lo tenemos que estaba en la excelente, que era leche de magnesio. Entonces sabemos que el magnesio nos va a traer algún inconveniente. Entonces, sí me gusta con la vitamina E. ¿Por qué? Porque la vitamina E como antioxidante, por ahí mejora un poquito más la parte cognitiva, no está demostrado del todo, pero sabemos que la vitamina E como antioxidante tiene una... Y el que viene combinado con antioxidante es el total magnesiano antioxidante en comprimido, porque vienen en sobre es un líquido. Entonces el comprimido es práctico. Yo se lo doy a la hora de la merienda, a la tarde. A la tarde hago eso. Estoy hablando, por ejemplo, del paciente que llegó a la consulta con un dolor lumbar o una agonalgia. Analizo si esa agonalgia es originaria de ahí o es prestado, pero vamos a hablar del dolor lumbar, que es lo más frecuente. Que viene ya con un montón de cosas, tenemos que evaluar qué toma, qué no toma, ¿no es cierto? Todo lo que sabemos, pero si el paciente viene, si tenemos la suerte que venga, es decir, no con algún tratamiento específico, porque ya dejó todo, o está con algo, es decir, sabe que no hay nada que le dé resultado, comienzo con eso. Sí, teniendo la precaución que usamos, sí uso, por ejemplo, el etirocoxib o el meloxicam, ese lo uso, una semana. Una semana, uno por noche. Medio tafirol, mañana, tarde y noche. 1 miligramo y medio, 1 gramo y medio, no más, que colabore. Le damos algún antiácido a la mañana, ¿no es cierto? Estamos hablando del dolor en esta zona, ¿no es cierto? Y agrego el clonazepam. Y veo en la semana qué respuesta tuvo. Porque de ahí vamos a saber dónde estamos ubicados, porque aparte, como tiene una acción antidepresiva interesante, el clonazepam, porque la tiene, y aparte, más que todo, antifóbica. Y el viejo está con miedo. Entonces ahí está el secreto de por qué elijo el clonazepam. Porque estoy hablando de un duelo. Si tengo que después evaluar de que no me alcanza el clonazepam, posiblemente lo pase a una paroxetina. Lo vamos a ver. Inclusive se pueden combinar, no pasa nada con una dosis baja. Hay una realidad con respecto a las nuevas, que por modas y por un montón de situaciones más, llevan a que desde el lado de la psiquiatría se dije, no, que tiene toda la razón del mundo, pero yo estoy hablando de que estoy usando un producto que va a cumplir una función mínima en la parte del intelecto, porque yo lo necesito como relajante y como antifóbico. Bien. Entonces, ¿en qué casos clínicos se usan los anticonvulsivantes? En los trastornos de ansiedad, en el ataque de pánico, en la fibromialgia. La fibromialgia es un tema que después podemos hablar, pero ya es otra situación que ya hoy, hace unos 20 años atrás, ¿viste? Hablábamos de fibromialgia y teníamos otro concepto. Hoy yo creo que estamos confundidos. Creo que hay un poco de confusión en eso, porque hay una situación en la que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, o sea, de toda la parte clínica. Y yo creo que sí está. Sí, estudié bastante y la evalué y un montón de cosas y es tan difícil rotular un paciente con una fibromialgia porque lo rotulaste de por vida y esa persona se pone a ver a mi amigo Google y termina más complicado porque se autodestruye. Entonces, ¿viste? Es un tema, los que trabajan en el por ahí a lo mejor no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, con la cuestión lógica, pero es lo que yo veo en lo cotidiano, en una situación. No es fácil manejar un paciente con una fibromialgia pura, ¿no es cierto? Con una fibromialgia primaria, no es tan fácil. Hay dos primos que se llaman Benson,
que estudiaron que había una fibromialgia como secundaria a un hipotiroidismo y que tenía los síntomas bastante parecidos. Entonces, no sé, así que, bueno. Cuando combinamos un antidepresivo junto con un anticonvulsivante, vamos a encontrar la sedación en los dos, vamos a encontrar algunas situaciones de disfunción en los demás, en los dos, y tenemos que saber que por más que acá hablemos de la carbamazepina, las otras también tienen sus cosas, tienen sus efectos colaterales. ¿Está copiando? Y lo que es fundamental es la arritmia. Tengamos presente una cosa, algo importante. Eso ocurrió después del COVID. Y no tenemos una explicación muy lógica, pero sí tenemos por ahí una idea de por qué. Yo creo que eso es una idea mía. Lo que yo estoy evaluando es que, por ejemplo, en el hombre el COVID le afectó a la parte muscular, toda la parte musculoesquelética se le afectó. Y yo creo que en la mujer le afectó el músculo cardíaco. Porque la mayoría de las femeninas que salieron de COVID están todas con bisoprolol. Todas, porcentaje importante, terminó con arritmias. Entonces yo creo que algo de componente a nivel muscular tiene que ver ahí. Porque sí en el hombre el COVID y la parte muscular hizo desastre. Entonces, si hablamos de la gabapentina, a mí me gusta más que la pregabalina para dolor neuropático. Yo creo que ahí está. La pregabalina tiene una gran ventaja con respecto al dolor muscular, que te da una relajación nocturna y te ayuda a descansar mejor. Pero no tiene, yo evalué pacientes con pregabalina usado así y con pacientes con clonazepam de la otra manera y no vi diferencias importantes, es decir, mejor dicho, vi más diferencias en el clonazepam que con la pregabalina. Porque aparte de la pregabalina, el efecto no lo lográs en algún momento. Tenés que tener un periodo de adaptación y los efectos colaterales son importantes. Porque son importantes. El mareo, la inestabilidad es algo que está presente. Y es cierto que... Y lo otro importante, si a mí el paciente me dice, yo tomo esto y me hace bien, ¿quién soy yo para sacárselo? Es elemental. Y hay gente que dice, mire, lo único que me anduvo bien fue medir honesto. ¿Cómo lo tomas? Estoy tomando 1/3 a la noche. Genial. Seguí tomándolo, pero estás dolorido. Entonces tengo que hacerle todo lo otro. Pero ese medicamento me ayuda. Entonces no se lo voy a sacar. ¿Para qué se lo voy a sacar? Es decir, vamos a evaluar con la dosis que tiene, por eso la puedo bajar, eso sí. Bueno, entonces, el glutamato es el principal neurotransmisor, eso ya lo saben, ¿no es cierto?, de la vía tálamo-cortical. En pacientes con dolor neuropático crónico, el aumento de la actividad del GABA y la disminución del glutamato elevarían el umbral doloroso con menor cantidad de impulsos descendentes y modular los canales de calcio. Acá tenemos el ejemplo bien claro, esto está bueno. Ustedes ven acá como qué pasa con un paciente que está, es decir, que viene con un dolor crónico, donde los canales, donde el calcio entra en forma indiscriminada y se liberan los neurotransmisores, y qué hace la pregabalina actuando sobre esa subunidad, estabiliza la entrada del calcio y encapsula los neurotransmisores, o sea, hace que regulen que los neurotransmisores se distribuyen, se eliminen, si no se produzca la repetitiva, ¿no es cierto? Efecto repetitivo. Eso, y no afecta la entrada de calcio en las neuronas normales, que eso es un dato importante. ¿Viste? Eso tiene a favor. La contra está a nivel de el efecto de inestabilidad, que ya de por sí la patología por la que consulta la trae. Entonces estamos agravando el cuadro. Los ansiolíticos reducen la ansiedad, favorecen el sueño y disminuyen la tensión muscular. Eso que les puse es lo que yo pretendo de la ansiolítica. No pretendo otra cosa. Facilitan la neurotransmisión mediada por el GABA. Viste que el clonazepam actúa sobre el GABA. Activa la entrada del cloro a la célula con potencial eléctrico negativo inhibitorio. Acción farmacológica, ansiolítica, miorrelajante y anticonvulsiva, hipnótica y sobre la memoria. Efectos adversos, somnolencia, mareos, cefaleas. Efecto anticolinérgico, hay que tenerlo presente también. Cuidar, ¿no es cierto?, esas dos patologías importantes, como puede ser el glaucoma y lo prostático. Acá tenemos. El diazepam puede llegar a durar 100 horas como vida médica.
Los clordiazepóxidos se usan muy poco, ¿viste? De 5 a 30 horas, que es el Librax. El flunitrazepam, que son estos que se usan para dormir, o sea, que son los hipnóticos, el Reprimen, el Roinol, de 20 a 30 horas dura. Entonces es importante saber cómo lo toman, porque por ahí puede hacer una acumulación y puede modificarse. El clonazepam dura de 24 a 48 horas. Eso hay que tenerlo presente. Pero si usa dosis baja no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que lo haga continuo, por la dosis que lleva. Tenemos una vida intermedia corta, como es el alprazolam, de 6 a 20 horas dura, por ejemplo el Prinol y eso. Y lo otro importante que lo van a ver en las emergencias, que es el Trapaxul igual, por ejemplo, que es el que se usa, que es el lorazepam. Ese es un paciente que viene, con el que lo usamos en la emergencia, un paciente que se fracturó y vos lo estás viendo que se fracturó, le pones algo como para que llegue tranquilo al sanatorio, también lo acomoda. Eso es, o al hospital. Eso es, el lorazepam tiene una acción corta, de 10 a 15 horas. Es interesante saberlo, por eso yo lo podés usar, que eso sí es bueno, a veces en el paciente que no alcanza a dormir del todo y está muy ansioso a la noche, no deprimido, sino ansioso, entonces se lo dé a la noche. Y como tiene una acción corta, no lo tiene dormido durante el día. Porque si no, viste, con una acción prolongada, el paciente está confundido durante el día. En cambio, vos calculás que esto en 10, 15 horas se fue, si no se levantó temprano, a la tarde la pasa bien. Y la vida media ultra corta, este es un caso de midazolam que lo usamos para otras situaciones, ¿viste? Que por lo menos, si lo estamos usando, yo por lo menos lo uso, que es interesante, en forma subcutánea, en dolor con cáncer, cuando están excitados. A veces la excitación ocurre por el exceso de corticoides. Sabemos que por una cuestión de ritmo circadiano no tenemos que dar corticoides después de las 17 horas. Tenemos que dar antes de las 5 de la tarde, porque te da insomnio y excitación. Yo no sé si alguna vez se pusieron algún corticoide después de las 10 de la noche, no duermen. Entonces, ¿y para qué lo estamos usando? Se puede hacer sublingual, se puede hacer subcutáneo o se puede poner con una bombita, o sea, se puede dejar una cánula subcutánea y le decía a cualquier familia que lo coloque. Es interesante saber que es un producto que te va a ayudar a sacarte la ansiedad, es decir, te lo tranquiliza al paciente terminal. Y lo que sí es importante es que cuando se lo coloques, apague la luz y preferir que nadie haga. Porque la luz y el sonido no actúa el midazolam, es decir, no cumple, está sobreestimulado, no sirve. Es el caso que te digo que podemos usarlo como coadyuvante en dolor. Bien, con respecto al tramador ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? La debilidad, tenemos que tener presente que tiene una débil afinidad a los receptores MU, por lo que ahora le voy a dar un pequeño detalle sobre lo que son los receptores. Pero saber lo que es importante, saber, es interesante acordarse que como tiene una acción débil a nivel MU, si no poner un antagonista, porque eso es lo que puede llegar a ocurrir. Eso pasa a veces cuando están internados o cuando están después de la cirugía. Ya ahora se están usando otras cosas, ¿viste? Pero hubo época que si le ponían un agonista y le ponían un antagonista, saltaba de la cama, o hacían el efecto rebote. Entonces, por supuesto tiene la acción que inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, y esto es serio porque puede llegar a crear sofocón con palpitaciones, arritmia y un montón de situaciones que son desagradables para el paciente. Bueno, hay dos tipos funcionales de opioides. Se lo doy brevemente por una cuestión que me pareció práctico para tener un panorama de todo lo que son analgésicos, pero ya después va a hablar Miretti bien sobre lo que es esto. Tres tipos funcionales. Tenés los agonistas, que actúan sobre los receptores mu, kappa y delta. Tenés los antagonistas, que están desprovistos de actividad agonista sobre cualquier receptor. Y las versiones mixto-parciales, que incluyen los agonistas antagonistas y los agonistas parciales. Esto después, total, va a estar todo escrito. Va a estar, ustedes después lo pueden ver. Los opioides endógenos, que son las encefalinas, endorfinas y dinorfinas. Y tenés la clasificación de los compuestos opioides, que son los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Dentro de los naturales tenés la morfina, la codeína, la papaverina y la tebaína, que vendrían a ser la oxicodona o la oximorfona. Y dentro de los compuestos semisintéticos tenemos la heroína, la morfinona y los derivados de la tebaína, como es la buprenorfina. La buprenorfina se estaba usando con muy buen criterio en dolor no oncológico para el paciente que está lesionado en cadera, que no se puede operar,
o con una lesión importante en columna que no se puede operar y que está postrado. Ese paciente postrado con viste que vienen en parches, nos da algunos resultados. En esos casos puntuales. Y dentro de los compuestos sintéticos tenemos los derivados morfínicos, como es el egofanol, los derivados de la difenil, propilamínicos, como la metadona. Esta es interesante, entonces ya después van a hablar, porque esta también se la podemos usar en el caso de que cuando rotamos los opioides, la metadona. Y estamos viendo también el mecanismo o sea que en algunos pacientes con algún tipo de cáncer abdominal tiene una mejor respuesta que la morfina. Y después tenemos la mepridina, fentanilo, que ya tiene sus cosas, ¿viste? Y eso ya ahí estamos, en este momento estamos un poco complicados con la información. Bastante complicado. Y hemos tenido, ¿viste?, algunas situaciones con contaminación y todo lo demás. Fue bastante serio todo eso. Y acá en La Plata se murieron varios. Sí, Rosario fue lo más grande. 50 y pico, no sé cuánto. No, ahora dice que acá en La Plata acá fue el peor. Fue el peor. Sí, No. acá fueron los Bueno, y peores. tenemos los receptores, ¿no es cierto? Mira, yo tuve la suerte de estar en el 94 con Borsuk en el Massachusetts, en el Centro de Dolor de Massachusetts. Y ellos ya en esa época estaban clonando los receptores MU para lograr menos efectos para eliminar los efectos colaterales. Mirá, estamos hablando de 30 años atrás. Bueno, sabemos que se presenta la sustancia gris periductal, bueno, es saber que están los MU, que son los más comunes, y tenemos que saber también los más frecuentes, y tenemos que saber también que es importante que el tramador, por ser débil, está dentro de todo, o sea, tenemos que tener en cuenta que están dentro de los receptores. Tenemos los MU1 y los 2, en los 1 son los que son mediados por la analgesia, son los que van a dar la bradicardia y la sedación, en cambio los 2 son responsables de la depresión respiratoria. De esto es lo que estaban tratando de clonar para que tuviera menos efecto. Sinceramente, con todo lo del anestesiólogo que yo pude hablar en el transcurso de toda mi vida, fueron muy pocas las depresiones respiratorias que se han visto. Sí, por ahí se confunde cuando el paciente empieza a bostezar más de la cuenta, que por ahí puede llegar a ser un dato de depresión respiratoria, pero mínimo. Pero no he visto, no se ha visto, y usar la naloxona tampoco se ha visto. Se usa, ahora les voy a mostrar. Después están los receptores, bueno, los que hay los predominantes medio espinal, son los que son responsables de la depresión respiratoria, la miosis, la disforia y los efectos psicomiméticos. Están los épsilon, que son dudosos si es opioide, no se revierte con la naloxona, es el receptor a la feniciclinina, que es el polvo de álcool. Ya esto es otra situación. Los delta son afines a la encefalina, son para la analgesia, están en analgesia epidural y crean depresión respiratoria. Estos son los épsilon, no sé si específicos de la beta-endorfinas, alteraciones del estrés en la nocicepción. Estos son son el efecto que puede llegar. Y las vías de administración, ya sabemos, son un montón. Y agonistas opioides tenés la morfina, la codeína, la mepedrina, la metadona y la oxitodona. Podemos agregar a esto el tramadol. Y los agonistas antagonistas opioides tenés la buprenorfina y la nalbuphina, que son parciales. Bien, la naloxona, que es la que se usa normalmente, pero también está indicada actúa sobre los receptores opioides del intestino, se puede usar cada 4 horas y se usa en el estreñimiento. Cuando el estreñimiento es importante, se puede llegar a usar la naloxona. Pero, por supuesto, te lo doy como dato. Acciones terapéuticas en el dolor neuropático. Opciones terapéuticas en el dolor neuropático. Es mayor la prevalencia del dolor neuropático periférico, eso es que tenemos presente. Es necesario establecer el diagnóstico correcto del dolor neuropático, ustedes están todos los días viéndolo. Investigación de los mecanismos fisiopatogénicos de cada uno de los síntomas, que eso es fundamental, porque el dolor neuropático no tratemos el dolor neuropático puro, va combinado. Y entonces, por más que hagamos un tratamiento específico para el dolor neuropático, por ahí nos olvidamos que junto con eso hay un dolor miofascial que no lo estamos resolviendo. Entonces, eso es importante. Tratamiento de los mecanismos y no de las entidades nosológicas, a eso me refiero. Individualización de tratamiento y combinación de estrategias terapéuticas. Es decir, me interesaba
cubrir así como para poder decir, dejar claro un par de conceptos que lo demás ya está escrito. ¿Alguna pregunta? No sé qué les pareció. Perfecto. Bueno, vale. Vamos a tomar algo y estaba por venir ya Machequi, que me puso ahí en el GPS, que no sé, debe estar llegando el hipódromo, me parece. Ah, te quería mostrar, a ver si lo tenés. Si tenés un minuto. Sí, Te quería mostrar. A ver si lo encuentro. Manejo ambulatorio. Acá, este. Esta clase. Acá está, estudio de radiografía. Se abre. No sé qué pasó. doble clic. Dos veces. Ahí está. Bueno. Estudio radiográfico. Sí. Frente, perfil y oblicua. Siempre, siempre en una patología lumbar, Sí. que ya viene con la resonancia, con la tomografía, con la placa de frente y perfil, si tenemos que saber que, o estamos pensando que es un problema en el sacro, pidan radiografía en posición de Ferguson. Ferguson, el nombre de los tractores. Con eso puedo evaluar, si la hacen bien, se puede evaluar en qué situación están las dos articulaciones sacras. Cómo está, vamos a ver mejor si hay una disencia de arco posterior o si hay algún trastorno del sacro. Ahí se encontró, a ver si ahí debe haber llegado. Sí, Eduardo. Bueno, vos del hospital universitario veniste para acá, para el oeste. Mirá, ahora va alguno a buscar. Vos estás enfrente de ahí del... Que se pare ahí en el hospital universitario. Bueno, espera. Ándale, espera ahí que ya te van a buscar. Antes Listo, vamos a hacer. gracias, listo. Entonces, hacemos Ferguson. Con hacer la Ferguson vamos a evaluar qué pasa con el sacro. Es fundamental, porque me va a servir también para la baropodometría. Porque si vos hablás, acá lo que importa es que se hable con el kinesiólogo, no con el operador de la baropodometría, sino que hay que ver si es kinesiólogo o kinesióloga la que lo maneja. Bien. Porque sería importante explicarme, mirá, yo te mando un paciente, porque este paciente tiene una rotoescoliosis con una variación de 3 centímetros más de una cadera que la otra, compensada después de 15 años, por eso a veces no hay que hacerle un cambio de altura porque empezás a complicarla, o sea, le podés recalcular el GPS mal, Claro. es decir, ese es el problema. Entonces, porque va a tener que empezar a caminar de nuevo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es darle la posibilidad de que el operador sepa qué es lo que estamos pidiendo. Bien. Entonces, y que tenga la posibilidad de hacerle dos, a los 2 meses un control, por si hay que suplementarle, después cada 6 meses. Eso es importante. ¿Para qué me sirve la Ferguson? Para ver qué pasa con el sacro. Eso es fundamental. O sea, con el sacro ya cambia ya podés tener una idea clara de si hay una compresión a nivel de la articulación, una articulación plana que tiene casi siempre tiene un componente importante de dolor miofascial. A nivel del primer orificio sacro, a ese nivel, sin llegar a llegar hasta el orificio sacro, ni afectar al nervio que sale ahí, en esa región, ahí, si hay un compromiso miofacial importante, a nivel del primer orificio sacro, medio centímetro de lidocaína sola le sacaste el embaramiento. Esto es receta de cocina. ¿Estamos? Es a nivel del primer orificio sacro. Si vos cuando vos veas a un paciente, normalmente yo el paciente lo trato de revisar parado, si está en condiciones. Si está en silla de ruedas ya es más complicado. Sí. Pero si está parado y que está todo el mundo ayudándolo, bueno, levántese doña fulana o don fulano, levántese para acá y ya salió la hija, el nieto, el sobrino, todos que vinieron a traerlo. No toquen, quiero ver hasta dónde se mueve. Yo necesito saber hasta dónde se mueve. No la voy a hacer caer, pero quiero saber si se levanta solo.
Y después tratar de manejar desde el lado de, que es importante, manejarlo desde el lado, manejarlo desde el lado de la semiología parado. ¿Por qué? Porque me da mejor resultado. Entonces, si vos tenés, le podés hacer un lacé parado, un lacé parado. No hace falta tenerlo acostado para hacérselo. Porque si hay un compromiso en el ciático, cuando hiciste levantar y hiciste el estiramiento, ahí mismo ya te das cuenta si duele o no duele. Y estás resolviendo 3 situaciones, parado. Digo, parado. Le pido que flexione, que estire, siento que va a flexionar y que gire. ¿Qué estoy viendo con él? ¿Qué estoy viendo con él? Sacro, lumbosacro, cadera y rodilla. La rodilla es funcional. La rodilla tiene una característica que tiene 2 tipos de movimientos normales, flexión y extensión. Entonces la discusión que tenemos es cuándo es quirúrgica y cuándo no es quirúrgica. Porque si es funcional y tenés una rotoscoliosis, tenés un problema a nivel de... el problema viene de arriba y el dolor de la rodilla es prestado, ¿qué necesidad? Si es funcional de cambiarle la rodilla. Si encima no sabes después cómo va a quedar. Si la función está, y la función es simple, flexo-extensión, la cumple, sí, funciona. Entonces, que le duela cuando pisa, que tenga un cuerno posterior del menisco interno roto, que lo puede tener cualquiera que corre en la plaza, eso no es una indicación para que haga un reemplazo total de rodilla, no vale la pena. Entonces, la postura, y por eso la baropodometría, la postura de la rotación interna es simple. Yo tengo esta pierna levantada, es decir, tengo una rotación. ¿Qué pasa con la rotación? Hice esto, no hice otra cosa. Yo estoy así, claro, hago esto. Hice, el eje lo perdí. Y si el eje lo perdí, no tiene sentido que yo le opere la rótula para enderezarse más. El problema no está en la rótula, el problema está en el eje. Entonces lo que tenemos que tratar de ver, si esa rodilla, el dolor de esa rodilla, esa gonalia, siempre estada no es de la rodilla. Entonces tenemos que resolver la causa que la dolor, la causa que la torsión. La varo te va a ayudar a corregir el apoyo, es decir, te va a ayudar a mejorar, no te va a dar toda la solución, porque acá en esto está presente el sufrimiento, no está presente el dolor. Y es de lo que hablábamos de los coaxillados. Entonces, pedí Ferguson. Después, ¿qué vas a buscar en un perfil? Vas a buscar una espondilolistesis, una retrolistesis o una espondilolisis. Eso es lo que vas a buscar. Cosas que se resuelven, cosas que son eternas, y se va a ir de este mundo con lo que tiene. Lo que no tiene por qué sufrir ni por qué estar con síntomas. Eso lo podemos mejorar. Y lo otro importante, la lumborización y la sacralización. Esto es interesante porque esto se ve, si lo buscas, están en un montón de gente. Hay un montón de gente con el bolo de beber a diario. Todos los días. Totalmente. Sí. Yo le estoy comentando un poquito esto porque yo sé que después vos vas a completar con todo lo demás, pero por eso le comentaba así. Lo que vemos a diario y la semiología, que es fundamental. Totalmente. Bien. Bueno, eso es lo que te quería... Después con respecto a...